buenas tardes a todos los queridos amigos que están siguiendo este curso del Derecho Administrativo Iberoamericano. Me han encomendado una muy interesante temática que tiene una gran presencia hoy entre nuestros países de la Iberoamérica, con distintos grados y con distintos niveles, pero en todos nuestros países hoy compartimos una gran preocupación por la temática vinculada a la corrupción. Hoy el tema de la corrupción política se ha convertido en uno de los temas más trascendentes que afecta a nuestras políticas públicas. Es más, no hay quien ha afirmado también que hoy se ha convertido en uno de los temas probablemente de tipo estructural más importantes por los que atraviesa en estos momentos la política de los países iberoamericanos. Nos referimos a que se trata de una temática de tipo estructural porque comprobamos diariamente, en forma permanente, cómo nuestros países tienen una riqueza natural realmente extraordinaria. No quiero decir nada de mi país, de la Argentina, porque podría ser un ejemplo casi extremo, pero países como México, como el mismo Brasil, o sea, países que son hoy dotados por la naturaleza, por una increíble cantidad de riquezas y de posibilidades ciertas de movilizarse, de movilizar a sus pueblos y lograr niveles de vida realmente acordes con la riqueza y con los recursos, y eso hoy no se logra, y hoy esto se ha transformado en un verdadero problema, y por más que buscamos y tratamos de encontrar respuestas, en general creo que nos vamos aproximando hacia una respuesta que es la de la existencia de niveles muy altos, quizás ya intolerables, de corrupción política. ¿Qué queremos decir con esto? O sea, hoy la temática de la corrupción nos ha movilizado desde hace tiempo. Hace 5 años hicimos un congreso convocado por la UNAM, un congreso internacional sobre combate contra la corrupción, donde procuramos analizar todos estos temas. Hubo grandes avances, sobre todo de autores brasileños, por ejemplo, como Rogério Gesta Leal. No quiero ser mezquino con el listado. El profesor Jorge Fernández Ruiz fue quien lideró este encuentro, pero fue una gran oportunidad para que pudiéramos hacer algunos análisis. En aquel momento pensábamos en instrumentos jurídicos para la lucha y el combate contra la corrupción. Cuando nos tocó ponernos en la situación de buscar estas respuestas de instrumentos jurídicos, tomamos conciencia de que casi todos nuestros países iberoamericanos, o por lo menos los americanos, hemos adherido a la Convención Interamericana contra la Corrupción en el marco de la OEA, hemos adherido a la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas, hemos adherido a múltiples normativas de persecución de la corrupción a nivel internacional, hemos producido nuestra propia legislación en nuestros países. En el caso argentino, hemos incluido en nuestra Constitución Nacional en el año 94 un artículo o una parte de un artículo donde se impone la necesidad de una ley de ética pública y se equipara el delito de corrupción con el delito de traición a la patria. Luego dictamos, siguiendo el mandato constitucional, una ley de ética pública. De acuerdo a esa ley de ética pública hemos dictado 3, 4, ya 5 decretos nacionales con distintas reglamentaciones al respecto. Bueno, creo que llegué más o menos a una cuenta de más de 200 artículos normativos y de distintas grados de decretos, leyes, constituciones, tratados internacionales, yendo de menos importante a más importante, donde nos hemos referido y hemos procurado acercarnos y abordar desde el punto de vista jurídico el tema de la corrupción. Por cierto, el fracaso ha sido contundente. Argentina, al igual que México, conserva
en este índice que elabora Transparency International todos los años, que es una compulsa de sensación y de pautas que nos indican cuál es la situación y sensación de corrupción en los países, venimos defendiendo, casi yo diría con fiereza, un puesto número 100 a nivel internacional, sobre 170 países. Y esto desde 1995. Hemos cumplido prácticamente 20 años sostenidos en un nivel de corrupción por el cual han pasado 4 gobiernos nacionales o 5, y ninguno ha logrado modificar un ápice esta situación, esta sensación que, por lo que podríamos decir con certeza, no es ya una sensación. Entonces decimos que instrumentos jurídicos no es lo que nos falta. Lo que a nosotros propusimos en aquel momento, y hemos seguido trabajando en ese nivel de análisis, es la necesidad de una transformación cultural por parte de nuestros pueblos, una transformación cultural que logre enraizar valores compartidos por todos, de tal modo que sobre la base de esos valores podamos construir nuevas normas o tal vez darle vigencia efectiva a normas que ya tenemos, ya que hoy los resultados lamentables que tenemos no se deben a la calidad mayor o menor de la redacción o de la cantidad de penas o de la cantidad de sanciones que se pueda prever, sino que prácticamente lo que nos inspira hoy es la falta de vigencia real, efectiva de esa normativa contra la corrupción. Esto entonces sumamos cultura, convicción y valor para poder construir ahí sí instrumentos efectivos jurídicos contra la corrupción. Y tiene su explicación. ¿Por qué? Porque fundamentalmente el vicio público que implica la corrupción política, la corrupción que aqueja a nuestros países, hace pie en lo que en el derecho administrativo durante muchos años hemos estudiado como la desviación de poder. O sea, el buscar con las normas o con el ejercicio de las facultades que la ley le otorga a los funcionarios, buscar otros fines distintos a aquellos que la ley ha previsto. Esta búsqueda de fines distintos, que pueden ser incluso a veces hasta públicos, o de club, o de facción, o de grupo religioso, pueden ser hasta de grupo futbolero, si queremos nosotros hacer un enfoque comprensivo para todos los latinoamericanos. Esto hace que nosotros veamos que en definitiva y atrás del tema conceptual de la corrupción, lo que tenemos es un abuso de normas, un ignorar las leyes. De ahí que entonces un vicio que consiste esencialmente en ignorar y desvirtuar las finalidades y los objetivos perseguidos por la ley, difícilmente lo arreglemos con más leyes. Aquí lo que se busca y lo que es necesario encontrar es una construcción de tipo cultural. En nuestros países hemos experimentado, y esto no es un invento, y esto creo que no es imposible, y hasta me animo a ser optimista en este terreno. ¿Por qué? Porque fácilmente podemos comprobar cómo ha crecido, por ejemplo, en nuestros países el rechazo hacia el vicio del fumar, del cigarrillo en los ambientes cerrados, o la protección hacia la niñez. O sea, nosotros tenemos avances cualitativos culturales muy fuertes que nos demuestran y que nos asombran cuando nos ponemos a pensar qué pasaba en nuestro país o en nuestros países hace 20 años. Entonces, si hemos podido encarar este tipo de temas, creo que también vamos a poder encarar el tema de la corrupción. Para eso sí es necesario, en primer lugar, como dijimos, esta nueva convicción cultural. La crisis cultural que hay respecto de la corrupción ha sido muy grande. Recordemos con el maestro Pedro José Frías cómo él nos hacía acordar, nos ponía de relieve y nos llamaba la atención y nos decía, cuidado, en Argentina la corrupción se envidia.
La persecución que hay contra los políticos corruptos muchas veces es por otros políticos que quieren tener la misma oportunidad de robar, porque les da envidia esa oportunidad de enriquecerse o de poder beneficiar sus intereses personales o de grupo o de partido o de club, pero en definitiva intereses que no son aquellos del bienestar general, que es a lo que nos convoca la Constitución. Otra muestra también nos la trae Héctor Mayral, un administrativista argentino de muy fuerte prestigio, y desde otra vertiente ideológica. Él llama la atención y nos pone de relieve cómo cuando se votó en el Parlamento argentino la ley de adhesión a la Convención Interamericana contra la Corrupción, quien hizo en ese momento el diario de sesiones, la redacción del diario de sesiones, deja constancia de que los señores legisladores producen risas en la sala. Se deja constancia de que se produjeron risas en la sala. Esto nos muestra el nivel de convicción cultural y de valores en los cuales se ha venido desenvolviendo el tema. No hemos tenido un rechazo cultural a la corrupción acorde con el cultivo de algún valor que permita fundar hoy, o que nos permita fundar seriamente una normativa eficaz para la lucha contra la corrupción. El abuso de la posición, incluso hay autores italianos como Galli della Loggia, el profesor de Perugia, que señala cómo no siempre hay un deseo de enriquecerse, no siempre es una búsqueda de riqueza. Muchas veces lo que se busca es estar por afuera de la ley, estar por encima de aquellas normas que alcanzan a todos, y a nosotros, desde nuestra posición, ponernos fuera de su alcance para nuestra satisfacción, en todo caso, entre comillas, de pertenecer a un grupo privilegiado, que es aquel al cual las leyes no le llegan. Hemos detectado que en estos últimos tiempos, en estos últimos 10 años, se han registrado algunos avances importantes en este terreno, entonces, del crecimiento de la actitud cultural frente al problema de la corrupción. Creemos que no es un fenómeno de nuestro país, o sea, es un fenómeno que lo podemos percibir en general en Latinoamérica, y esto ha venido ayudado por algunos elementos objetivos. Un primer elemento objetivo que nosotros acá podríamos decir, y a los efectos de ser respetuoso con los procesos políticos que se producen en otros países, me voy a referir a un proceso político argentino. Puede tener muchas similitudes con procesos producidos en otros países de nuestra Iberoamérica, pero me voy a referir al argentino para ser respetuoso con los procesos que se producen en otros países. ¿Qué quiero decir? Me refiero al fenómeno del populismo en el ejercicio del poder. Nosotros venimos de experimentar un fuerte proceso populista encabezado por 3 gobiernos que fueron elegidos democráticamente. Nadie tiene duda alguna acerca de su legitimidad de origen y sus títulos democráticos, pero sí severas dudas acerca de la forma del ejercicio del poder. Una forma de ejercicio del poder que nos equivocaríamos si alguien quisiera sostener que tiene un perfil ideológico determinado, pues el populismo no exige, no impone ni hace necesario un perfil determinado ideológico. Puede venir de izquierda como puede venir de derecha, sin ningún problema de concepción. La corrupción en estos fenómenos populistas ha provocado hoy un deterioro muy grande en la calidad de sus gobiernos, y en el caso argentino ha provocado incluso una derrota y un fracaso político que le hizo perder las elecciones hace un año, o menos de un año, 7 meses, le hizo perder las elecciones a manos de la oposición política. Los presuntos beneficiados, el pueblo beneficiado por las políticas populistas, resulta que en un proceso de balotaje terminó votando en contra de los candidatos que habían encabezado durante 12 años un
proceso fuertemente populista. ¿Esto cómo se explica? Esto se explica porque empieza a funcionar una primera pieza que creo yo que nos puede llevar a un cambio cultural, que es que ha comenzado a producirse una asociación entre la corrupción y el estándar de vida, entre la corrupción y el hambre, entre la corrupción y la exclusión social. Ha empezado a encontrarse un vínculo muy claro y preciso entre fenómenos de corrupción e incluso accidentes ferroviarios, por ejemplo. Hoy en Argentina hay quien afirma la corrupción mata. No quiero con esto sostener que necesariamente los populismos sean todos corruptos, de ninguna manera. Esto sería un error. Lo que sí creo es que el populismo, ¿no es cierto?, no es exento a ser acompañado por una serie de problemas propios que trae el propio sistema del populismo y que acarrea. Yo he dado 4 respuestas, por ejemplo, unas cuatro percepciones, que son elementos propios de los populismos, y estos que hacen que colaboren al fenómeno de la corrupción. El primero es que el populismo normalmente suele llegar al poder subido sobre la base de demandas que son planteadas en el más puro estilo gramsciano, como demandas insolubles, imposibles de satisfacer, demandas que deben ser conquistadas y tiene que haber un enemigo derrotado para poder arribar a ellas, y esto es urgente y no importan los mecanismos ni los métodos para llegar a ellas. Esta urgencia hace que venga el segundo elemento del populismo, que es entonces poner una cuota muy fuerte de desprecio sobre la institucionalidad y sobre la normativa, sobre todo sobre aquella normativa que exige procedimientos, aquella normativa que tiene por finalidad controlar, aquella normativa que tiene por finalidad hacer más transparentes los comportamientos de contratación, y todo esto nos va llevando hacia un desprecio en el populismo, un desprecio muy grande hacia lo institucional y hacia la normativa, a la cual lisa y llanamente se la califica de liberal y por lo tanto comprometida en el campo ideológico con el enemigo, que sería este liberalismo político, que sin duda alguna se encuentra en el origen y se encuentra atrás de la construcción política de la división de poder y del debido proceso y del control de cuentas y de la rendición de cuentas, todos puntos y elementos que son despreciados por el populismo. Este populismo, que también desprecia, junto con lo institucional, la representación política tradicional, termina configurándose en élites de selectos grupos dirigentes. Esta misma concepción que tiene el populismo, el mismo Ernesto Laclau lo ha planteado en esos términos, esta relación necesaria de líder-pueblo, este liderazgo que hace que se reformule el mandato político y sea directamente el electo, el ungido, el líder carismático quien da contenido y llena el contenido de ese mandato, discúlpenme la redundancia, pero que sea quien construye los términos del mandato, el mismo electo, lleva a la conformación de una élite que entonces comienza a sentirse insustituible, comienza a sentirse genuina expresión popular, pasa a ser la voz del pueblo con desprecio a cualquier otra alternativa y con la enemistad de cualquier otra alternativa, y entonces este factor místico lo coloca al populismo en una necesidad primero de no poder retirarse del poder. De ahí que entonces, en general, me animo a decir, todos buscan sus reelecciones y su permanencia en el poder, porque nadie puede gobernar sino quien expresa legítimamente, transparentemente a la voluntad popular. Y esto lleva necesariamente a que este factor sea rodeado de medidas que fortalezcan esa sensación, esa mística, ese carisma personal, esta
todo le es atribuido al líder, entonces ya las cosas no se consiguen porque hemos seguido los procedimientos correctos, ya no se consiguen porque hemos seguido los órdenes y la planificación y un exigente trabajo de construcción política, sino que es esta inspiración del líder a quien le es atribuido todo tipo de triunfos y de ideas, obviamente siempre de interpretación genuina de lo que el pueblo quiere y desea. Esto hace que también en el plano de la corrupción que se desenvuelve, también todos aquellos que incurran en delitos y en comportamientos de enriquecimiento también van a decir y le van a atribuir al líder, que domina todo, pues también le van a atribuir a él todos los latrocinios y los delitos que luego ocurren en ese ámbito. La desinstitucionalización provoca, lamentablemente, la pérdida de las defensas y la gran oportunidad para muchos grupos que permiten enriquecerse y desviar y utilizar el poder y todas las ventajas del poder en su beneficio propio, personal o de grupo o de partido o de club, como nosotros decíamos. Esto hasta acá, estos 4 factores que hemos tratado de identificar en el camino del populismo y su vínculo con la corrupción. Podríamos sumarle un 5º factor, que es que esta voluntad popular, este líder carismático necesita de operadores fieles y eficaces en el campo popular, en la calle, que le traigan el control de la calle, el control efectivo de las fuentes de trabajo, el control efectivo de lo que acontece, del movimiento y de la movilización popular. Esto coloca a líderes que conforman subsistemas dentro de la política, que comienzan muy rápidamente a tener fines muy distintos a aquellos mismos que se propone el mismo gobierno, haciendo una interpretación de la mejor buena fe del líder populista. No nos olvidamos nosotros de que tampoco queremos exagerar el tema populismo, porque, como dice Cesare Pinelli, el titular de la Universidad de la Sapienza de Roma, de Derecho Constitucional, sostiene que el populismo está muy cerca, está muy en el margen de la democracia, pero él considera que está del lado de adentro de la democracia. Es una respuesta muchas veces provocada, a veces como defensa o como repulsa del pueblo que pasa por periodos en que debe soportar largos momentos de exclusión con altos márgenes de desocupación, de marginalidad y de postergación social, que hacen claramente explicable que al no encontrar otras posibilidades racionales como es las que debería proponer el orden democrático, se incline hacia estas propuestas fundadas en consignas que la mayor de las veces son realmente irracionales, pero que hacen plenamente explicable que el pueblo en algún momento vea eso como una salida o como un alivio a una situación que le resulta inexplicablemente postergada de exclusión y de limitación. Una sociedad como la de hoy, que tiene un muy fuerte consumismo, muestra impúdicamente todos los bienes y los beneficios que se pueden alcanzar, pero al mismo tiempo sostiene grandísimos márgenes de exclusión y de desigualdad. Por dar una cifra, y para que una cifra incluso fuera de la Iberoamérica, el 85% de la nueva riqueza que ha producido los Estados Unidos de Norteamérica en el año pasado terminó en manos del 1% de su población. Esto es una espiral de desigualdad que nos va a llevar a novedades en el campo político muy difíciles de resolver. No estoy justificando con esto las salidas irracionales, pero sí explicándolas. Creo que hay explicaciones muy fuertes. Por eso Villacañas nos dice: si usted está en contra del populismo, pues vaya persiguiendo al neoliberalismo, porque uno trae al otro. El profesor Villacañas, el profesor de la Complutense de Madrid. Hay otro fenómeno también propio de la política, que es aquel que
se ha formulado hace muy poco en mi país de un modo muy crudo, que es alguien que dijo que los pobres no pueden llegar a la conducción política sino a través de la corrupción. La corrupción, en otras palabras, democratiza la política, pone la política y el poder político al alcance de los pobres. Si no hubiera posibilidades de corrupción, no tendríamos otra alternativa que votar o que siempre tener en la oferta política a los ricos. Bien, esto fue formulado por un periodista que se llama Brienza, que además es ensayista y es profesor, y que escribe en los medios en Argentina. Recibió, por supuesto, fuertes críticas, pero creo que exageradas las críticas, porque en alguna medida este razonamiento nos muestra una realidad que es un vicio propio de la política, y ahora no me estoy refiriendo al populismo, me estoy refiriendo a todas las formas extrañas que tenemos hoy de hacer política en nuestros países iberoamericanos. Consiste brevemente en lo siguiente: soy consciente que esto está dirigido hacia alumnos de un curso de Derecho Administrativo Iberoamericano. Consiste fundamentalmente en comprometer económica y comercialmente durante la campaña los objetivos políticos del partido con negocios y futuras maniobras económicas de recuperación de aportes para una campaña política. Hoy las campañas políticas son carísimas. La multimedia, la comunicación social realmente insumen cifras siderales, a tal punto que, como nos ha enseñado México, para poder hacer un control de este fenómeno, México ha prohibido la publicidad política, lo maneja un instituto federal, toda la publicidad política, ha prohibido la contratación directa para buscar una manera de sustraer el fenómeno de la política de los aportes de las mafias de narcotráfico, que manejan sumas realmente extraordinarias y que podían permitir fundar claramente el temor a la influencia política posterior con aquellos políticos que recibieran los beneficios de esas sumas de dinero para poder enfrentar la campaña política. Hoy las campañas políticas son carísimas y se necesitan sumas realmente muy relevantes. Sostener que la forma de democratizar la política es permitir esta promesa tácita del candidato de después beneficiar a quienes vienen, ¿no es cierto?, luego del triunfo electoral, esto implica necesariamente asumir que lo que va a ocurrir es que van a haber negocios que permitan los márgenes suplementarios, extraordinarios, ilegales de ganancia, que permitan la recuperación de la inversión, entre comillas pondríamos inversión. Esto implica que va a haber que convocar a expertos en trampas en contratos, trampas en licitaciones, trampas en negocios de importación y exportación, todo tipo de negocios que deben ser instalados para poder producir el retorno o la devolución de estos favores recibidos en la campaña política. Esto, hasta en un inocente análisis, alguien podría decir, bueno, muy bien, devuelve y terminó, pero no es así. La experiencia es que los grupos convocados para hacer estos negocios turbios los van a seguir haciendo, y además también los van a hacer para ellos, y además también lo van a hacer para permanecer en el poder. Y pone además en evidencia otra falacia. La gente es decente o no lo es. Así como repudiamos aquellos esquemas de análisis que parten de la base de que el rico no roba y el pobre es el que roba, creo que esto es un corolario pariente de ese razonamiento que es inaceptable. Nada me indica que el candidato rico no va a recurrir a estos mismos mecanismos si tiene la oportunidad de hacerlo. Y nada me indica tampoco, o nos indica a nosotros, que todo candidato, por ser pobre o por tener pocos recursos, necesariamente vaya a recurrir a la corrupción para democratizarse. Tenemos sobrados ejemplos de políticos que desde la pobreza y desde campañas pobrísimas han logrado resultados espectaculares, y también tenemos ejemplos de campañas multimillonarias que han terminado en un fracaso rotundo. Así que creo que hay una falacia en la afirmación, más allá de que muestra una realidad
que sí la podemos comprobar en muchos de los casos. Observamos nosotros que tenemos severos problemas en el campo político como consecuencia de estas promesas en la época electoral, pero creemos que la afirmación no es válida. Contribuye a la corrupción. Contribuyen esos grupos a conformar subsistemas políticos que eso sí, luego es imposible para la política poderlos manejar, es imposible poder salir de la corrupción, porque quien hace estos negocios, el experto en hacer estos negocios para hacer los contratos necesarios para la devolución de los favores, ese mismo señor va a hacer negocios para otros sectores del delito. Entonces, yo a esto, ¿qué es lo que creo que hoy se hace interesante de analizar? Creo que hay varios aportes muy importantes que están viniendo, lamentablemente diría yo, pero no hay que despreciarlos, nos están viniendo de algún modo de afuera, entre comillas. En primer lugar, creo que ha aparecido un factor muy importante que es la persecución internacional, un consenso internacional de persecución de determinados delitos. Hoy se ha ido desde el sistema globalizado internacional, sobre todo desde el financiero, al control de movimientos, de sumas de dinero o de recursos o de grandes movimientos de dinero, de fondos a nivel internacional, para poder controlar delitos muy graves como el del narcotráfico, la trata, el terrorismo, toda forma de abusos, de persecución y de violencia. Esta persecución a nivel internacional va fundando valores de registro y además va desnudando realidades que entonces ya no manejamos desde nuestras realidades locales. Aparecen en Panamá cuentas que involucran presidentes, ministros, funcionarios, empresas, diputados, legisladores de nuestros países de un modo inimaginable y sin que haya posibilidades de controlar o de frenar esa fuente de información. Esta persecución de los movimientos o detección o la mejora en la detección de los movimientos de fondos que se registra a nivel internacional está colaborando fuertemente en la lucha contra la corrupción, porque viene hermanada con otra nota cultural muy fuerte a nivel también internacional, que es la libertad de la información, el acceso a la información. Hoy es imposible frenar el acceso a la información. Es geométricamente proporcional a las ganas de ocultar algo, las posibilidades de que sea muy conocida. En este momento el acceso a la información permite conocer cuentas, permite conocer comportamientos, ubicaciones, viajes, valores de una cena. Nos enteramos cuánto se gastó nuestro funcionario en una botella de whisky o en una botella de vino. Esta información, esta generalización de la información, este acceso a la información, que no sirve si no hay una sociedad que esté dispuesta a saber qué hacer con esa información, no sirve si no hay una sociedad dispuesta a comprometerse y participar en la cosa pública para hacer efectivas las consecuencias de esta información que ahora se tiene. Este nivel de información, de transparencia y de necesidad y de ganas de participación y de vocación de participación es un segundo factor fuerte internacional que está contribuyendo en nuestra lucha contra la corrupción en ese terreno, en el básico, en el fundamental, que es en el cultural. Yo agregaría un tercer factor que hoy nos trae el mundo de la doctrina jurídico-penal, que es esta nueva figura del arrepentido. En la Argentina diríamos el alcahuete, el botón, el lechuzo, bueno, no sé, tendríamos muchas formas para calificarlo en forma despectiva, pero lo cierto es que hoy, cada vez más, y la doctrina penal más seria viene incorporando la figura del arrepentido como un factor que contribuye a la persecución penal con alguna eficacia dentro del campo de la corrupción. Este arrepentido que confiesa haber participado y que a los efectos de lograr una mejora de su posición procesal o de su eventual punición, colabora en forma efectiva
con la investigación penal, este señor, este arrepentido o como le denominan los brasileños, esta delación premiada, ¿no es cierto? Aunque sea criticada, pues dicen el Estado no puede negociar con delincuentes, la información que puede dar no es confiable. Lo cierto es que hoy en países como Brasil, donde pueden acompañar a este fenómeno con una efectiva persecución penal, que realmente se realice en el terreno de los hechos, creo que es un aporte extraordinario y también notable en la lucha contra la corrupción. Y finalmente el cuarto factor, que de alguna manera ha venido ya relacionado en el primero, es este sistema de los medios de información a nivel internacional y la imposibilidad de controlarlos. O sea, ya no en su lucha con el delito. O sea, ahora vamos a verlos como fenómeno de comunicación social internacional, que es un fenómeno inmanejable, incontrolable, imposible de frenar. Es lo que denomina los sociólogos, ¿no?, como de Sousa Santos, dicen que es un auxiliar precioso en la investigación de la gran criminalidad política. Y lo es más cuanto menos activa es la investigación por parte de los órganos competentes del Estado. Esta investigación de Sousa, a la cual suma no solo los medios de difusión, radiodifusión, teledifusión, todas las vías que tenemos hoy con cable, sin cable, físicas, aéreas, etcétera, sino también la media producida en el Internet a través de Twitter, etcétera, Facebook, bueno, todas las respuestas que hoy tenemos en este mundo informatizado y en este mundo hipercomunicado. Esto nos presenta una nueva realidad que excede a los países individualmente. Se ha roto la territorialidad que tienen nuestros países para el manejo de la persecución, incluso de los delitos, y vemos cómo, siempre en su beneficio, difícilmente vayan a producir algo en contra de las comunicaciones, pero se van perfilando la construcción de algunos valores que coadyuvan, colaboran a la lucha doméstica que tenemos contra la corrupción. Valores como el de la persecución de la trata, como el de la persecución de la discriminación por razones de sexo o raciales, la persecución, por ejemplo, de la pornografía infantil. O sea, se van construyendo una serie de valores consensuados. Alguna vez Vidal Campos dijo que era un común denominador axiológico que van fundando o construyendo una base que nos puede dar esa solidez y ese punto de apoyo cultural sobre el cual ir y construir las respuestas, primero políticas contra la corrupción y luego las jurídicas eficaces contra este fenómeno de la corrupción. Creo que por esa clave es por donde podemos ir hacia esa transformación cultural, hacia esa respuesta que debemos producir desde la cultura, y entonces sí ser optimistas. Tenemos novedades, tenemos notas favorables, buenas noticias, diría yo, para poder persistir en esta lucha que de ninguna manera la vamos a poder librar sino construyendo sobre, reitero, esos valores. Cierro estas reflexiones que hemos hecho en este tiempo, en esta poco más de media hora, con palabras de Carlos Floria, que en el año 1986, cuando los argentinos recuperábamos la democracia y nos adentrábamos llenos de dudas y de traspiés y de preocupaciones hacia la nueva vida democrática que hoy ya podemos festejar en más de 30 años, decía Carlos Floria: hay alternativas para preparar el futuro y no fatalidades que obliguen a aguardarlo. No nos sentimos atrapados por el dilema del mal menor, sino abiertos a buenas posibilidades para crear amistad civil y el estado de cosas que se llama bien común. Estamos ante una crisis que reclama racionalidad, teniendo en cuenta la situación histórica, pero también la imperfección de las cosas humanas. Toda elección, aún la más madura y razonada,
comporta una parte de resignación, pero eso no sugiere un mal menor, sino un buen realismo. Muchas gracias.